en la casa del Señor para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Damos gracias al Señor porque su misericordia ha sido grande y fiel para con nosotros. Gracias a Dios porque una vez más nos permite gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Amén. No sé, hay muchos amenes, pero gloria a Dios de todos modos. Aleluya. Vamos, hermanos, a comenzar esta mañana. Los que están orando pueden seguir orando, no hay problema. Vamos en la casa del Señor y es bueno estar en comunión con Él. Así que los que no estamos orando, vamos a ponernos de pie y vamos a dar nuestra Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 12 al 17. Hechos 8, del 12 al 17. Me indican cuando lo tengan. Gloria en nombre de Jesús. Hechos 8, del 12 al 17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más, Señor. Deseamos, Señor, conocerte mejor. Deseamos con todo el corazón, Señor, que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas y podamos conocerte y saber cómo te mueves en nuestras vidas, de qué manera podemos nosotros conocerte más y mejor, a mayor profundidad, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana te rogamos que tu Espíritu Santo venga sobre este lugar, venga sobre nuestras vidas, sobre mi propia vida, Señor, que limpie nuestros corazones de tal manera que no haya impedimento alguno, Señor, para que tu palabra sea anunciada con poder y gracia, Padre, a nuestras vidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí una vez más. Pueden sentarse los que están de pie. Aleluya. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando, hermanos, la semana pasada? Estuvimos mencionando por ahí algunas condiciones necesarias para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No sé si la recuerden o si tengamos que hacer un repasito rápido. Son 4 las situaciones, las cosas que había que ver en cuanto a esto. Dijimos que primeramente hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal, ¿sí? No se puede, dijimos, recibir el bautismo en el Espíritu Santo si primeramente no se es salvo, ¿sí? Ahora, aquí hay una situación. ¿Se puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, sin ser bautizado en aguas? Sí se puede. La condición es ser salvo. Ser salvo. Y hemos dicho que el bautismo en agua no salva a nadie. El bautismo en agua es un paso que damos en obediencia porque ya hemos sido salvos, ¿sí? Por eso el bautismo en agua
es un paso que se da en obediencia a la orden del Señor Jesucristo, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en agua, hermanos, es un mero trámite, por decirlo de alguna manera, que se hace en obediencia a la palabra de Dios. Pero la salvación ya está en nuestras manos, ya somos salvos, por eso nos bautizamos en agua. Entonces, se tiene que ser salvo, ¿sí? En segundo lugar, se tiene que desear la plenitud del Espíritu Santo, y eso es algo que espero en Dios podamos ver ahorita. Vamos a continuar viendo cosa por cosa, una de las 4 cosas que hemos estado mencionando. Y dijimos que con frecuencia se recibe el bautismo del Espíritu Santo en respuesta a la oración del creyente. También lo vamos a ver por separado, ¿sí? Y es preciso, es necesario esperar que Dios cumpla su promesa de bautizarnos en el Espíritu Santo. Vamos entonces a continuar, hermanos, con algo de lo que vimos la semana pasada, que es que la primera condición para ser salvos para ser bautizados en el Espíritu Santo es que seamos salvos. Dijimos la semana pasada, hermanos, que esto implica la sumisión de la voluntad propia a la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros necesitamos, hermanos, sacrificar nuestra propia voluntad a fin de que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. O sea, aquí no cabe, hermanos, el que la Biblia dice así, pero yo creo de esta forma. En que la Biblia dice esto, pero yo... ¿Me explico? Dijimos, hermanos, o hemos mencionado en algunas ocasiones al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se rindió a Jesucristo, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él tenía una voluntad, él tenía un deseo, él tenía una encomienda que cumplir, y era ir y buscar a todos los cristianos que encontrara y arrastrarlos a la cárcel. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice: cuando apedrearon a Esteban, yo di mi voto. Entonces, él tenía una encomienda, él tenía un deseo, un anhelo, y era erradicar por completo a cualquiera que se llamara cristiano, desaparecerlo del mapa. Pero cuando él se rinde a Jesucristo, él cambia esa voluntad, rinde esa voluntad delante de Dios, delante del Señor Jesús, y le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Recordando que Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú me estás persiguiendo. Entonces Pablo inmediatamente reacciona y dice: ¿qué quieres que yo haga? Él somete su voluntad a la voluntad de Dios. Algo así encontramos allá en Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero él dice: estarán sobre tu corazón, es decir, sobre tu voluntad, sobre tus deseos, sobre tus anhelos, sobre tus pensamientos, sobre tu cosmovisión, sobre lo que tú quieras y gustes y mandes. Sobre todo va a estar la palabra de Dios. Entonces, el recibir a Jesús como Señor y Salvador personal es someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Hechos 5:32 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos testigos y el Espíritu Santo es testigo también, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces hay que obedecer a Dios, hay que someternos a Dios. Es preciso apartarnos de lo que ofende a Dios antes de poder ser instrumentos para honra, santificados y útiles al Señor, como dice 2 de Timoteo 2:21. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, solamente ocurre donde hay discípulos consagrados a Jesucristo. Si nosotros queremos, hermanos, que el Espíritu Santo descienda sobre este lugar, sobre esta iglesia, si nosotros queremos, deseamos con todo el corazón ser bautizados en el Espíritu Santo, entonces necesitamos consagrar nuestras vidas, buscar que la voluntad de Dios se haga en nosotros.
Vamos a la palabra, hermanos, ahí al libro de los Hechos, capítulo 8, que leímos ahorita. Hechos 8. Versículos 19 al 20. Bueno, desde el 18 al 20, ¿lo tienen? Hechos 8, 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y escuchen el versículo 21: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ok, cuando hablamos un poquito acerca del caso de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Cuando hablamos un poquito acerca de Ananías y Zafira, dijimos que Ananías y Zafira no mintieron a los hombres, sino al Espíritu Santo. Ellos no veían al Espíritu Santo, pero veían a los apóstoles que estaban frente a ellos. Era lo que ellos tenían a la vista. Sin embargo, el apóstol aclara las cosas y dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. En este caso, hermanos, Pedro rechaza a Simón, y por esa investidura que había en Pedro, podemos decir que Dios mismo rechazó a Simón para no darle bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, porque si hubiera sido el Espíritu Santo queriéndole dar a Simón el bautismo en el Espíritu Santo, si hubiera sido Jesús queriendo bautizar a Simón, Jesús lo hubiera bautizado, aunque Pedro hubiera dicho que no. ¿Qué pasó con Cornelio? ¿Quién era yo? Dijo Pedro, para impedirles el agua, si el Espíritu Santo se derramó sobre ellos igual que con nosotros. Entonces, aquí podemos entender, hermanos, que Dios rechazó a Simón. La cosa es: ¿por qué? Si la Biblia dice que Simón también creyó, la Biblia dice que Simón también andaba con Felipe, para donde quiera que Felipe andaba, ahí iba Simón detrás de él. Él creyó también, pero la cosa es, hermanos, que Simón procuraba tener el don para poder impartirlo. Eso es lo que él dice, ¿sí o no? Dadme también a mí este poder, para que a quien quiera que yo le pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjese bien, Simón quería ser un conducto por el medio del cual el Señor Jesucristo bautizara a otros, así como los apóstoles que imponían las manos y el Señor Jesús era el que los bautizaba, no los apóstoles. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la motivación real de Simón al querer impartir el Espíritu Santo? Mande. Y más que comprar el Evangelio, quería hacerse rico, millonario, ¿verdad? Famoso, que todo el mundo lo reconociera. Simple y sencillamente, hermano, vamos aquí a nuestro contexto actual. ¿Sabe usted cuánto dinero se le invierte a una campaña política? Nada más irnos a las noticias y nos vamos a dar cuenta que se le invierten millones, miles de millones, hermano, no millones, miles de millones de pesos a una campaña de un candidato, de uno. Aquí en México, hermanos, tenemos candidatos a las senadurías, a las diputaciones, al gobierno estatal, al gobierno municipal, al gobierno federal. ¿Cuántos millones de pesos se van en esas 5 personas? Y estamos hablando de personas, ¿sí? Ahora, estamos hablando de un estado. Son 30 y cuántos estados en México, 32, 33. ¿Cuántos miles de millones se tiran en campañas políticas? Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Una buena parte sale de los impuestos, de lo que pagamos usted y yo, ¿sí? Y ahí pagan las campañas. Sin embargo, también entran las aportaciones voluntarias de la gente que está
tratando de que esa persona llegue a ese lugar de eminencia. La pregunta es, ¿qué esperan a cambio? ¿Qué esperan a cambio? Porque no crea usted que el que está ahorita de gobernador, que va a llegar de gobernador o de presidente, o de que va a llegar por su buena fe, nomás por amor al arte. Esperan recibir algo. ¿Qué es lo que Simón esperaba? Pues obviamente, ¿verdad? Obvio. Si a mí me cuesta, pues que les cueste. Dijo un fulano allá en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que yo traigo cuesta. Eso se llama simonía, hermanos. Eso se llama simonía. Era una inversión. Lo que Simón quería, hermanos, era hacerse rico con la fe de la gente. Simón vio una manera de hacer negocio con el evangelio, y así como muchos hacen hoy en día, intentó comprar la unción apostólica. Muchos hoy en día hacen eso, hermanos. Comprar la unción apostólica, y van y dan un dinero a una persona, y esa persona los declara apóstoles, y andan haciendo su negocio por aquí, por allá, y vendiendo libros, y vendiendo la espada de Salomón, y vendiendo la astilla de la cruz de Cristo, y vendiendo cantidad de cosas que hay en nuestros días. No estamos en los tiempos de la Inquisición, hermanos, pero en esos tiempos se vendían hasta frasquitos con leche de los senos de María. ¡Qué asco! Y no es algo que yo me inventé o me lo saqué de la manga, hermano. Está en la historia. Esto es historia, hermano. Usted métase a estudiar historia y se va a dar cuenta de todas las barbaridades que se han visto, hermanos, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, por esta simonía, hermanos. Por esta simonía. Por eso es que Dios rechaza tajantemente a Simón y no le da el bautismo en el Espíritu Santo. No le da el bautismo. Ahora fíjese que Pedro no lo rechaza por completo. Él le dice: ora, pídele a Dios si quizá te sea perdonada tu maldad. ¿Te fijas cómo a pesar de ese rechazo no se cierra la puerta por completo, sino que hay una luz de esperanza? Ruégale a Dios si quizá te sea perdonada tu maldad. Simón le dice: oren ustedes por mí para que me sea perdonado, pero Pedro no oró por él. Otra base bíblica para decir que los santos no sirven para nada. Bueno, me refiero a intercesión, en cuanto a imágenes, en cuanto a monitos que a veces se cuelgan por ahí. ¿Sí? No sirven para nada. El mismo Pedro le dijo: ora, ruégale a Dios si quizá te sea perdonado esta tu maldad. Y eso dice que si quizá, quién sabe, a ver. Si Dios quiere. ¿Sí? Entonces, a Simón no le importaba, escuche, a Simón no le importaba si las almas se salvaban o se iban junto con él al infierno, así como los de ahorita. A ellos no les importa si usted se salva o no. Mientras usted le traiga los diezmos, mientras usted le traiga ofrendas, mientras usted pacte con ellos, mientras usted traiga, ¿cómo le llaman?, las siembras, a ellos no les importa, y no les va a importar si usted se pierde o no. Mientras ellos tengan el oro en sus bolsillos, ¿verdad? Como dijo por ahí Benny Hinn, a mí no me importa el oro en las calles del cielo, a mí me importa el oro en mis bolsillos si lo quiero ya. Dios les dé conforme a su fe, ¿verdad? Ojalá se arrepientan de su maldad, como dice el apóstol Pedro. Pero lo cierto es que a ellos no les interesaba. No les interesa, quiero decir, igual que a Simón. Por eso es que Simón fue rechazado y no pudo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. La Biblia no me dice si después se arrepintió o no. La Biblia no me dice si después se puso a cuentas o si se apartó por completo. La Biblia no me lo dice. Hasta donde la Biblia me da a entender, Simón se quedó ahí. ¿Sí? Hasta ahí. Yo no sé si siguió después con Felipe. La Biblia no me da ese dato, no me da ese detalle. Lo único que me dice es que Simón quiso recurrir a los apóstoles para ser perdonado.
Pero Pedro claramente nos da la lección aquí de que Pedro, Juan, Jacobo, Judas, a quien usted se acerque, le va a decir lo mismo: ruega tú. ¿Estamos? Entonces, el don genuino del Espíritu Santo, hermanos, solamente va a ser derramado sobre los que temen a Dios y hacen lo recto. Ahora, quiero llevarlos a Mateo 24, del 11 al 12. Mateo 24, del 11 al 12. Miren por qué fue rechazado Simón. Y espero que si hay algún apóstol que esté viendo esto, también lo vea. Del 11 al 12, ¿lo tienen? Dice: ok, dice la palabra del Señor, lo repito por si algunos no lo oyeron. Y muchos falsos profetas se levantarán entonces, dice, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a Simón? Ruégale a Dios si quizás te sea perdonada esta tu maldad. Esta es tu maldad. Escucha, hermano, porque Dios ve como maldad cuando una persona se levanta y engaña a la iglesia. Ahora, escuche, todavía esto va más serio. Dice: y por haberse multiplicado la maldad. ¿Cuál maldad? La del versículo 11, hermanos. Fíjense, ¿cuál es la consecuencia cuando se levanta un falso profeta en una iglesia, hermanos? Cuando se levanta una falsa doctrina en una iglesia y la iglesia escucha esa falsa doctrina, abraza esa falsa enseñanza, y llega el momento en el que Dios descubre esa enseñanza falsa, en el que el velo se cae. ¿Qué pasa con la iglesia? Se decepcionan, empiezan a hablar mal del pastor, empiezan a hablar mal de los hermanos, empiezan a hablar mal del evangelio y se apartan. ¿Cuánta gente, hermanos, hay allá afuera que estuvo alguna vez en una iglesia cristiana y ya no está? Y ustedes les hablan del evangelio, son unos hipócritas, son unos estos, son unos otros. ¿Por qué? Porque se multiplicó la maldad de personas sin escrúpulos que llegaron a la iglesia a hacer negocio en la iglesia. Y cuando la gente se da cuenta de que le estafaron, yo le pregunto: ¿a quién le gusta llegar a su casa y darse cuenta de que le faltó, no sé, la carne que compró en el súper? Bueno, lo de la lata de chícharos que compraste en el súper, que no te brecharon ahí. Los palomitas. ¿A cuánto nos gusta eso? Usted nomás diga: me espero que me lo echen a mi bolsa. A nadie. Nos sentimos defraudados, nos sentimos engañados, y eso que le di 20 centavos al que me embolsó el mandado. No nos gusta, nos molesta, ¿sí o no? Ahora imagínese usted que usted piensa que va al cielo, que usted piensa que está recibiendo la palabra de vida eterna y se da cuenta de repente que no. Que la persona que usted pensaba que era el, ahora sí que como dicen los judíos, hablando del lugar santísimo, el santo de los santos, y que lo defraudó. El amor de muchos se enfría por eso. Yo tengo una amiga en el TEC que le dije: pero porque me veía con el TEC, sí, pero ¿por qué? Y yo fui a una, y mi papá
papá necesitaba una cirugía y la iglesia amablemente cooperó 30,000 pesos. Pues ya va a operar a mi papá ya me fueron de las que no lo estaban cobrando. Y se nos decepcionamos porque nos estaban exigiendo, que ni siquiera como de, como te pago, no, exigiendo. No, pues nos salimos. Qué bonito es cuando la iglesia se acopla, ¿no? Y yo le doy gracias a la iglesia, yo sí le doy gracias a la iglesia porque hasta ahorita no me han pedido ni 5 y espero que así sigan. Pero hasta ahorita de mi operación, gracias a Dios, nosotros pusimos lo que pusimos, la iglesia puso lo que puso, gloria a Dios por eso. Y también, o sea, los pastores, diferentes iglesias pusieron para esto, y eso es bonito, es hermoso eso, pero vale. A lo mejor no fue mucho lo que pusimos para lo de cariño. Y olvídese que le cobren algo. O sea, ese es el amor cristiano, ¿no? Pero ahora vemos la otra cara, lo que mencionabas tú. O sea, el problema mayor aquí, hermanos, es que ellos se fueron porque les cobraron una supuesta ayuda que les habían dado, ¿sí? Pero el problema mayor, hermanos, es cuando, porque aquí yo veo un problema fuerte, sí lo hay, pero ellos pueden buscar otra iglesia donde ellos vean que el amor cristiano no es fingido. Si no te fijas en el hombre, porque el hombre siempre tiene que fallar, fija tu mirada en Dios. Ahora los hermanos sí quedaron mal, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero no te fijas en la gente, hay muchas más iglesias. Ajá, pero cuando tú vas a una iglesia y te predican una doctrina falsa y luego no es la única iglesia que está igual, ¿me explico? Porque son muchas, o sea, pululan, nos han invadido. Tú dices, todos son iguales, ¿para qué voy ahí? Mejor sigo como voy, mejor sigo como estoy. El amor de muchos cristianos se ha enfriado, hermanos, terriblemente por una falsa doctrina, porque se vieron engañados, defraudados. Pues yo sembré y nomás el apóstol cosechó y sigue cosechando. Hermanos, cuando usted le digan siempre, acuérdese, el dinero no sale en macetas ni en los árboles. Mi papá siempre me lo decía. Yo no sé por qué a muchos no les dijeron. Pero la verdad, pues, es que el dinero no se da en las macetas, no se da en los árboles. A menos de que usted plante chile piquín, ¿verdad? O tenga ahí bueno, ahí sí le va a dar, cuando usted vende chile, ¿verdad? Pero a lo que me refiero, yo creo que sí lo entendemos, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto. Simón fue rechazado por eso, porque aunque él andaba con Felipe, aunque él creyó a Felipe, le creyó a Felipe, por eso andaba con él. A pesar de todo eso, hermanos, él no rindió su voluntad delante de Dios. Él quería hacerlo, él quería seguir haciendo aquello que hacía cuando engañaba a todo el mundo con sus artes mágicas. ¿Estamos? Entonces, el primer requisito, hermanos, es que nosotros necesitamos ser salvos para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Antes y después del día de Pentecostés, hermanos, los discípulos estaban consagrados al Señor Jesucristo. ¿O no dejaron las redes de pescar? ¿No dejó Mateo la banca de los tributos? Ellos andaban con Jesús para donde quiera que él iba. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos iban para donde Jesús anduviera. Lo vamos a ver ahorita en el mensaje de más tarde. Pero ¿se acuerdan de la mujer con flujo de sangre? Cuando llegó con Jesús, llegó por detrás entre la multitud. Ellos iban a donde Jesús iba, andaban a donde Jesús anduviera. Hasta Pedrito le dijo a Jesús, ay Señor, es que la multitud te aprieta y te oprime. Y dice que si me tocó. Sí, recolectaba los impuestos. Ahora imagínense la deuda luego de dejar la banca de los tributos públicos ahí. Imagínense las cuentas que tenían que entregar después.
Entonces, antes y después del día de Pentecostés, los discípulos eran personas consagradas al Señor. Estaban con él. Hechos 1, del 2 al 14. Hechos 1, del 2 en adelante, dice, y de repente, déjenme ver, así que estoy mal con la cita. 1, 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ustedes quédense en Jerusalén, pero es que tengo que ir a hacer tortillas. Quédate en Jerusalén. Pero es que quédate en Jerusalén. Pero es que me van a correr del trabajo. Quédate en Jerusalén. Ellos estaban consagrados a Jesús. Es que tengo una lavadora que tengo que echar. Quédate en Jerusalén. Es que no hay lavadora. Quédate en Jerusalén. Tengo muchos. Quédate en Jerusalén. Conságrate a Dios. Ahora, no les estoy diciendo que no haya trabajo. Eso fue en los tiempos los apóstoles, que dejaron todo por seguir a Jesús. Lo que le quiero decir, hermano, es que nuestra vida tiene que estar consagrada a Jesús, a Él. Darle el primer lugar en todo. Fíjense que hemos entendido una cosa, y es a no tomar decisiones sin consultar. Hemos aprendido eso, a no tomar una decisión sin primero estar orando. ¿Sabe cuánto tiempo duramos para comprar el carrito que tenemos? Que no es un carro del año, ¿no? Bueno, sí es del año, pero es del año 2004. ¿Sabe cuánto duramos para comprar ese carrito? Como 2 o 3 meses, ¿verdad? Más o menos. En que iba y veía uno, y veía otro, y veía otro, y veía otro. Pero estábamos orando, pidiéndole a Dios. Un año, pero usted sí traía carro, ¿no? Antes de ese. Sí, pero no nos podemos. Nosotros andamos a pie. Dábamos una vuelta y ya no. Andamos por la gasolina. La cosa aquí, hermanos, es aprender a pedir dirección. Gracias a Dios, hermanos, ya tenemos casi 8 años con ese carro. Ahora en septiembre cumplimos 8 años con ese carro. Y gracias a Dios, hermanos, una vez se nos ha reventado la banda del tiempo. De repente hemos tenido que hacerle mantenimiento, por supuesto, pero no nos ha dejado tirarnos, realmente no nos ha dejado tirarnos. Podemos decir, Dios nos bendijo con ese carro. No trae aire acondicionado, no trae, pero gracias a Dios trae 4 llantas, trae un motor, una transmisión que no nos han fallado, gracias a Dios. La cosa es aprender a pedir dirección. Aprender a pedir dirección. Que nuestras vidas estén consagradas, que en nuestro corazón siempre Dios sea el primer lugar. Y dice, estaban comprometidos con la oración continua. Versículo 14, ahí en capítulo 1. Todos estos, ¿qué dice ahí? Perseveraban. Se me limpó la traba ahí. Perseveraban en qué cosa? Unánimes en oración y ruego. ¿Quién les dijo que tenían que estar orando? ¿Quién les dijo que tenían que estar orando? Jesús les dijo: esperen en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Quién les dijo que tenían que estar orando? Nadie se los dijo. Sin embargo, ellos empezaron a orar, a buscar a Dios, a clamar a Dios, quizá por la promesa del Padre. Señor, aquí estamos, aquí nos dijiste que estuviéramos, Señor, aquí venimos a tu presencia, queremos buscar tu rostro, queremos buscar tu gracia, queremos buscar tu gloria, queremos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros.
perseveraban en oración y ruego, estaban unánimes y juntos. ¿Saben cuántos vienen a la oración los viernes? Ya de por sí son muy poquitos, el domingo. Queremos, hermanos, que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, sobre esta iglesia. Ahora, yo entiendo que a veces, por ejemplo, hermana Karen trabajar en turnos a veces en la tarde y vive hasta donde da vuelta el aire, ¿verdad? Pero a veces estamos aquí cerca y no venimos a la oración. Yo sé, hay situaciones que a veces nos impiden, pero cuando no hay esas situaciones, yo no sé si estaban los 12 en oración y ruego todo el día, o si estaban los 120 en oración y ruego todo el día, no sé. Lo que sí sé que el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes, y orando, buscando a Dios. Era el primer día de la semana, dice la palabra del Señor. Y esto fue, hermanos, porque acuérdense que la iglesia de Israel comenzó con puros judíos. Ellos tenían que estar en el templo los sábados y guardar el día de reposo los sábados. Pero el día que podían estar juntos era el primer día de la semana. Ese día se reunían como iglesia. Ahora, ellos estaban buscando que Dios cumpliera la promesa, estaban en oración, perseveraban en oración. ¿Estamos? Entonces, ellos llevaban vidas apartadas del pecado y del mundo. Ellos aprendieron, hermanos, lo que representaba el buscar a Dios y se apartaron del mundo, se apartaron del compromiso, rompieron compromiso. ¿Han oído la canción esa de César Vidal? Que dice, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde está la sociedad que posee? Habla de hombres que rompieron compromisos con el mundo. Y romper compromisos con el mundo no quiere decir que usted vaya y rompa un contrato que tiene con alguna persona. Ay, te debía, ya no te debo. No. O sea, cumpla con sus compromisos. A lo que me refiero, hermano, es a que no trataron de aliarse con el mundo, de que se dice mentira tú yo también para tener ahí chancita de no, hermano. Tenemos que romper con todo eso, tratar hasta donde nos den nuestras fuerzas, y donde nuestras fuerzas se acaben, entonces pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos en su voluntad. En su voluntad. ¿Estamos? Llevaban vidas apartadas del pecado y del mundo y obedecían a la enseñanza de los apóstoles. Vamos a la Biblia, hermanos. Hechos 2:32. Hechos 2:32 dice la palabra de la siguiente manera: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos estaban empeñados en testificar de Cristo. Los amenazaron, los golpearon, los persiguieron, algunos los atravesaron a espada, a otros los decapitaron, a otros los metieron a las hogueras, a otros los echaron a las bestias, en fin. Pero ellos sabían que eran testigos de Jesús. Estaban comprometidos con Él. Policarpo fue un discípulo de Juan, un discípulo directo de Juan. Y Policarpo dijo: 87 años he servido a mi Señor, y solo favores y misericordias he recibido de Él. ¿Cómo pues podría negarle ahora? Y lo llaman a la hoguera. Qué palabras tan tremendas de Policarpo. O sea, fueron unas palabras tremendas. Una jovencita después, tiempo después, ya en la Inquisición romana, esa jovencita tomó esas mismas palabras, o más o menos las mismas palabras, pero a ella la guillotinaron. A ella la guillotinaron también. Entonces, qué interesante es, hermanos. Ellos tenían vidas consagradas a Jesús. Estaban comprometidos con la oración. 1:14 y 6:4. El 1:14 ya lo leímos, ¿no?
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Ok. Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros, dijo el apóstol, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Capítulo 6 del libro de los Hechos nos habla de que se distribuía una ayuda, no sé si semanal, mensual, quincenal, a las viudas. Pero comenzó a llegar gente de nacionalidad ajena al judaísmo, a los judíos, o sea, gentiles. Empezaron a llegar mujeres griegas, así se les reconocía, griegas, aunque podían ser romanas, podían ser griegas como tal, podían ser de las mismas personas filisteas o palestinas que pudiera haber en ese tiempo, ¿sí? Que empezaron a agregarse a la iglesia. Y entonces empezaron a quejarse de que los judíos le repartían con más liberalidad a las viudas judías que a las viudas que no eran judías. Entonces ellos llegan a un acuerdo y los apóstoles dicen: escojan entre ustedes. ¿Por qué entre ustedes? Porque todos los apóstoles eran judíos. Entonces les dice: escojan entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que se encarguen de repartir las ayudas para que sea equitativo. ¿Sí? Entonces dicen: y nosotros, los que estamos encargados de predicar, vamos a persistir en la oración y en el estudio de la palabra, en la predicación de la palabra. Por eso, hermanos, es que hay pastores, o habemos pastores, en mi caso tengo poco tiempo, que decidimos dejar el trabajo secular para enfocarnos en el trabajo espiritual. Esto es algo que mucha gente no entiende, ¿verdad? Y de repente, que se van a trabajar los pastores. Pero aquí vemos una necesidad, hermanos, de que la palabra siguiera siendo predicada con toda autoridad y con toda liberalidad y con todo poder, pero era necesario persistir en la búsqueda de la palabra, persistir en la oración, persistir en la búsqueda de Dios. Y esto era lo que hacían los apóstoles, dedicarse al 100% a la obra. Entonces ellos no podían dedicarse a la obra y andar en las cosas seculares. Entonces eran personas consagradas a el servicio del Señor, estaban comprometidos con la oración, estaban comprometidos con la búsqueda de Dios, eran personas que llevaban vidas apartadas del pecado y del mundo. Vamos a ver qué dice Hechos 2, 38 al 40. Hechos 2, 38 al 40. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos, se juntaban entre ellos y se apartaban de lo demás. ¿Sí? Pero además perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El problema de nuestros días, ya lo vimos ahorita, voy a entrar otra vez en lo mismo, es que se han levantado tantas doctrinas y tratamos de llenarnos con esto, con aquello, con aquí, con allá, y más acá, y se nos olvida que hay una palabra ya establecida por Dios. Ayer que predicábamos aquí afuera, leímos en Apocalipsis, y la Biblia nos dice que cualquiera que le agregue a las palabras de la profecía de este libro, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro. Y al que le quite, Dios va a quitar su parte del libro de la vida.
Entonces, el problema ahorita, hermanos, es que mucha gente se ha olvidado de eso. Se ha olvidado de eso. Y le agregan, y le agregan, y le agregan, y le agregan. Y la palabra de Dios dice, como no se ejecuta luego la sentencia, el corazón de los hombres es inclinado al mal. Yo estoy predicando esto y me funciona. Y le sigue, y le sigue, y le sigue. Porque no se ejecuta luego la sentencia. Por ejemplo, ¿han oído hablar de la vinatería de María? ¿No? Se quedan con cara de Juan. Por ahí anda un hombre que le dicen Cash. Y este hombre habla de que María tenía una vinatería. Y como María tenía una vinatería, ¿se acuerda de las bodas de Caná? Por eso María supo que se había acabado el vino, porque ella era la que estaba encargada de surtir el tepache, el desvino, o lo que fuera. Entonces María decide sacrificar su ganancia para glorificar a Jesús. Así como María sacrificó su ganancia, usted puede sacrificar la suya y darle gloria a Dios, pacte con Dios. Entonces un pastor le escribió por ahí, bueno, varios pastores le escribieron una carta, ¿verdad? Oye, Cash, pues ¿qué onda contigo en esa carta? No, eso pues a mí me funciona. Entonces hay muchas situaciones que funcionan. Funciona, pero la palabra es clara, dice, procura con diligencia presentarte a Dios bendecido. Eso dice. Aprobado. No dice procura con diligencia presentarte a Dios millonario. Dice aprobado. Aprobado, hermanos. Entonces, si yo quiero que el Espíritu Santo venga sobre mi vida, yo tengo la necesidad de adaptarme yo a la doctrina de los apóstoles y no adoptar la doctrina de los apóstoles a mis propios intereses. ¿Sí me explico? Aquí no cabe el que yo anduve ya en el corazón de Dios y que le cerré la puerta al castillo de Santa Claus y que no sé qué. Son puras barrabasadas, hermanos, que se están predicando en las iglesias. Y todos cállense, cállense, porque no me dejan ver a los billetes. Es que los billetes hablan, hermanos, pero hablan bien despacito. Sometámonos a la doctrina apostólica, hermanos. Sometamos nuestros corazones a la voluntad de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, no dentro para que tú las manipules, sobre tu corazón. Para que se enseñoreen de ti, para que se enseñoreen de tu voluntad, para que se enseñoreen de tus pensamientos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, a partir de entonces, hermanos, a partir del día de Pentecostés, los nuevos derramamientos del Espíritu Santo solo se le dan a los creyentes que se han visto o que se han vuelto, de sus pecados y malos caminos para vivir en obediencia a Cristo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Necesitamos dejar entonces nuestros malos caminos. Y no decir que soy cristiano. No. Hay que vivir como cristiano para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. ¿Estamos? Vamos a ver Hechos 2:42. Amaris, Hechos 3:1. Hermana Lina, Hechos 3:19. Leti, Hechos 3:22 al 26. Hermana Gaby, Hechos 4:8. Hermana Isabel, por favor léanos Hechos 5:29 al 32. ¿Dónde? Trae muy borrosos los ojos. Bueno, entonces ahí la dejamos. Entonces, ¿a quién leí la primera?
Ok, entonces vemos cómo el Espíritu Santo se le dio a creyentes que se habían apartado y estaban buscando a Dios en oración. ¿Qué más? 3:1, ¿qué dice? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. A la hora de la oración, o sea, estaban metidos en la oración. ¿Qué más? 19, ¿a quién se lo di? 3:19. No se olvide nadie. 22 al 26. Uno de esos profetas fue Moisés, que dijo: Dios eliminará a uno de nuestro pueblo, para que seamos profetas como tú. Ustedes harán todo lo que él les diga. El que no lo obedezca, dejará de ser parte de nuestro pueblo. Qué tremendo, ¿eh? Y el que no le obedezca, ¿qué dice? Dejará de ser parte de nuestro pueblo. Fíjense qué tremendo está esto, hermano, porque ahorita estamos batallando con eso. Con que la Biblia dice esto, pero no, yo digo esto otro. Dios me dio una nueva revelación. Y escribo un libro sobre esa nueva revelación. Pero Jeremías 23 dice: profetizan de su propio corazón. Profetizan de su propio corazón. Y hacemos a un lado la verdad de Dios por la mentira del corazón de alguien que soñé, dicen ellos. Soñé, dice Dios: el que tenga un sueño, cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, hable mi palabra verdadera. Y hace una diferencia entre sueño y palabra. Qué tremendo está eso. ¿Qué más? ¿A quién leía que sigue? 4:8. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Sí, dígale. puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sepan que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está hoy en su presencia sano. Pedro y Juan, hermanos, subían, dijimos ahorita, a la oración. Eran hombres que estaban consagrados a Dios, que habían dejado sus pecados, que habían dejado sus caminos y se habían vuelto a Dios. Escuchen esto, hermano, porque hubo una situación con Pedro, y usted lo recordará. Cuando Jesús es crucificado, Pedro dice: voy a pescar. ¿Se acuerdan? Voy a pescar. Y no falta que le digo: yo voy también contigo. Pero cuando el Señor se aparece allí en la playa, pregunto: ¿cuándo se ve a Pedro que vuelve a pescar? Jamás. Tuvo que dejar su antigua vida. Dejó su antigua vida por seguir a Jesús. Hoy nosotros necesitamos tomar esa misma decisión, dejar esa antigua vida y buscar a Jesús para que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Está bien? Ok. Entonces aquí debemos de tener un cuidado especial, como Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. 1 Timoteo 4:16. Ninguna experiencia, escuche, y con esto cerramos por hoy, ninguna experiencia sobrenatural que parezca ser el bautismo en el Espíritu Santo, si sucede en alguien que continúa en los caminos de su naturaleza pecaminosa, no es de Dios. ¿Me expliqué o se lo repito? No es de Dios. Al contrario, se trata de una falsificación del bautismo en el Espíritu Santo, que puede ir, incluso, escuche, acompañada de dones y poderes demoníacos, hermano. Vamos a la Biblia, 1 de Juan 4, del 1 al 6. 1 de Juan 4, del 1 al 6, ¿qué dice? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
y ahora es profetizar en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido porque mayor y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que está en el mundo. Entonces, ¿se fijan cómo puede haber manifestaciones dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, que no necesariamente son de Dios? Vamos a la Biblia, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito respecto a lo que significa dirigirse a una persona dos veces por su nombre, o en este caso por su apelativo, de una persona hacia otra? ¿Se acuerdan lo que significa eso? Por ejemplo, si dijera Ebed, ¿se acuerdan qué significa eso? ¿Cómo? Cercanía, comunión, intimidad, cariño, afecto. Eso significa Moisés, Samuel. Habla de una cercanía del que está llamando al que es llamado. ¿Me explico? Señor, quiere decir que yo me siento cercano, íntimo de aquel a quien estoy llamando Señor. Y estos hombres, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre deshicimos, Señor. O sea, se sentían cercanos, se sentían uno con Él, cómodos. Dirían por ahí, voy compas. Pero Jesús les dijo, no te conozco. Y les dice, apártense de mí, hacedores de... Escuchen, porque Jesús no les está diciendo cualquier cosa. Ellos predicaban, ellos sanaban enfermos, ellos echaban fuera demonios, y Jesús les dice, ¿cómo? Hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Es una mala obra echar fuera un demonio? ¿Es una mala obra sanar a un enfermo? ¿Es una mala obra predicar el evangelio? Qué interesante, ¿no les parece? Esto es muy interesante. ¿Es para la gloria de quién? ¿Para la gloria de quién? Como aquel, ¿verdad? Que para apóstol, oramos por un enfermo, por una persona apóstol que le pasó lo mismo que en su libro, dice apóstol y que no. Y el apóstol, dime más. O sea, para la gloria de quién. Entonces, no profetizamos en tu nombre, Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. La Biblia declara, y con estas tres citas cerramos. La Biblia declara que los creyentes deben poner a prueba y sopesar todo lo que pretenda ser del Espíritu Santo. Usted tiene no solamente la autoridad, sino la responsabilidad de probar si lo que se está predicando es de parte de Dios o no. Vamos a la palabra. Primera a los Tesalonicenses, hermana Gaby, 5 del 19 al 21. Amanis. Primera a los Corintios 14, 29. Hermano Daniel. Primera de Juan 4, 1. Hermana Gaby, ¿lo tenemos? 5, 19 al 21.
Leamos otra vez despacito. ¿Qué dice? No apaguéis el espíritu. Fíjese bien, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo apagó el espíritu? Lean. No menosprecéis Las profecías. No menospreciéis las profecías. Va a predicar Eves, mi familia. No menosprecie la palabra. No menosprecie. Usted no sabe si a través de Eves o a través de, no sé, X persona, Dios le puede dar una palabra a usted. ¿O qué no dice la palabra que si el hombre cayera en las piedras cantaría? Qué importante es, hermano, que nosotros entendamos. Dios puede usar a cualquiera. Si me usa a mí, que no use a cualquiera de ustedes. Dios puede usar a cualquiera para darnos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, un coscorrón si es necesario. Pero Dios puede usar a cualquiera. No menosprecie la profecía. Ahora escuche esto. Cuando habla de menospreciar, también habla de hacer un análisis. ¿Sí o no? Habla de hacer un análisis. A ver, ¿qué es lo que Dios me va a decir? ¿Qué más dice? Examinadlo todo y retener lo bueno. O sea, la Biblia nos autoriza a usted y a mí a analizar lo que se está predicando, a ver qué es lo que está diciendo el pastor. A ver, esto me hizo reír, pero ¿qué dice la Biblia? Esto me ofendió, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Está de acuerdo lo que el pastor está diciendo con la escritura? Lo que el pastor está diciendo está realmente respaldado por la palabra, ¿sí o no? Pero me ofendió, me lastimó mi ego, mi autoestima, me hizo sentir feo. Pero está conforme a la palabra. Entonces analiza tu corazón. No está conforme a la palabra, entonces mándalo como tú. Ahí dice, bueno, no dice decir nada, pero dice retén lo bueno. Retén lo bueno. Lo que no, no. Hay quienes le agregan ahí, ¿verdad? Y desechan lo malo. Bueno, la Biblia no dice eso, pero pues si vas a retener lo bueno, ¿qué quiere decir? Lo malo, pues por consecuencia, ¿verdad? Ok, ¿qué dice 1 Corintios 14:29? ¿A qué se la di? ¿Qué dice Marisa? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 Y los demás juzguen. O sea, aquí juzgar, hermanos, escuche, juzgar es probar. De repente hay gente, no juzgues a un ungido de Dios, no juzgues, no juzgues. Sí, claro, o sea, no está diciendo ahí la vida personal, privada de la persona. Aquí estamos hablando de un juicio sobre la palabra, sobre la escritura, sobre lo que se está hablando. Aquí no cabe eso de que no juzgues al ungido, no toquéis a mis ungidos, ha dicho Jehová. No, hermanos. Aquí está hablando de la palabra, qué es lo que está enseñando, qué es lo que se está predicando, qué es lo que se está diciendo. ¿Estamos? Juzguen. Uno está hablando en lenguas y otro está dando el mensaje. Juzguen conforme a la palabra. Vea si realmente la palabra respalda eso o no. Número 3, ¿a quién se la di, hermano Daniel? 1 Juan 4:1. Amado, no creáis a todo espíritu, ni lo probado los espíritus, supone Dios, porque muchos mandos profetas han salido por el mundo. ¿Más claro, hermanos? Ni el aceite quemado por Eva, ni el agua, hermanos. Más claro ni el agua. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Se nos autoriza, hermano. Y esa autorización, hermano, nos hace responsables. El tener la libertad de hacerlo nos hace responsables de hacerlo. ¿Me explico? En cierta ocasión una hermana dijo, no me acuerdo exactamente sus palabras, el caso es que me dijo que yo iba a dar las cuentas por ella. Ella no necesitaba preocuparse porque yo iba a dar cuentas por ella. Le dije, hermana, yo voy a dar cuentas por usted dependiendo de lo que yo predique. Una vez que yo predico, usted es responsable
de ver qué hace con lo que recibió. Usted es responsable de ver qué va a hacer con la palabra que se le está predicando. Si yo no le predico la palabra, sí, y de su relación con Dios. Pero cuando habla de que yo soy responsable de ustedes, de velar por sus almas, habla de que yo les tengo que predicar la palabra de Dios. No de agarrarlos de la mano como si fueran bebés y llevarlos por el camino. Habla de que yo les predique la palabra de Dios. De que yo vea que ustedes reciban palabra de Dios, de verdad. El resto les toca a ustedes. El resto les toca a ustedes. A cada uno en particular. De sí mismo, o sea, yo voy a dar cuentas de Peniel en cuanto a lo que les estoy predicando, en cuanto a lo que yo les enseño. Yo voy a dar cuentas de cada uno de ustedes. Oye, se perdieron todos, pues porque les predicaste puras tonterías. Te diste mi calavera. Oye, pero se perdió fulano, sutano y perengano. Señor, yo les prediqué, yo les hablé de ti. Nada más imagínese que el Padre le dijera a Jesús: oye, pues se perdieron todos. Pues sí, pero es que no quisieron. Yo di mi vida por ellos. Yo derramé mi sangre, yo fui escupido, yo fui golpeado, yo fui abusado por ellos. Se perdieron porque quisieron. Hace algunos años hubo un huracán y salió por ahí una nota, ¿no?, de que muchos se quedaron sin hogar. O sea, perdieron todo lo que tenían, casa, todo. Y salió en la noticia, ¿verdad?, que muchos se quedaron sin hogar. Y luego salió un hermano y dice: pues no se hogaron porque no quisieron, agua había. Sin ahogar, ¿verdad? Pero bueno, lo que usted haga con la palabra que se le predicó es cosa suya. Es su responsabilidad. Mi responsabilidad termina cuando yo predico la palabra y la predico conforme a la palabra. Ahí termina mi responsabilidad. Ahí es donde empieza la suya. ¿Estamos? ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? ¿Comentarios? Dígame. Una pregunta nada más. Por ejemplo, sabemos todos que los verdaderos profetas fueron puestos por Dios, y los falsos profetas. Pues puede ser, podemos asumir que por ellos mismos, pero sabemos que hay un espíritu detrás de ellos. Miren, mi preocupación viene a raíz de las palabras que dijo un músico, un cantante, que ahora es pastor también, y que en uno de sus sermones, hablando sobre el Halloween, él dijo: ni mi esposa ni yo estuvimos nunca de acuerdo con la enseñanza de nuestro pastor. En ese mismo mensaje lo dice. Lo hemos discutido aquí en algunas ocasiones, hablando respecto a eso del Halloween, que él mencionó que la iglesia debía de vestirse de monstruos, de fantasmas, etc. Y yo les comentaba que no es bueno sacar una conclusión o un comentario de una porción del mensaje. Hay que escucharlo todo para tener una idea de lo que él está diciendo y no sacar de contexto sus palabras. Porque sucede mucho, ¿verdad?, que manda uno el video por Facebook, por YouTube, por lo que sea. Por cierto, no sé, el teléfono sí se está transmitiendo. No sé si qué ahora pasó con ese teléfono, creo que se ha perdido. Se cayó. Somos los cristianos. Ok. Se cayó. Entonces, a lo que voy es a esto, hermanos. A lo que voy es a esto. ¿Qué estaba haciendo esa persona en esa iglesia si no estaba de acuerdo con su pastor? ¿Cómo es que sin estar de acuerdo con su pastor llega a ser parte de un ministerio en la iglesia? ¿Cómo es que formando parte de ese ministerio, de ese servicio a Dios en la iglesia, llega a un punto en el cual puede ser influyente para la iglesia, puede influir a la iglesia con su música, con sus canciones,
con sus enseñanzas. ¿Quién lo respalda desde el momento en el que no está de acuerdo a las enseñanzas bíblicas? ¿Desde dónde este hombre viene con ese respaldo? ¿Desde dónde viene y con qué intenciones llegó a la iglesia? Esa es mi preocupación. Esa es mi preocupación. Y todavía más, que lo declara en un mensaje a la iglesia y dice: ni mi esposa ni yo estuvimos nunca de acuerdo con nuestro pastor. Si nunca estuvieron de acuerdo en una doctrina, en una enseñanza tan clara en cuanto a una fiesta que es satánica 100%, que no dura un día sino 6 semanas en total. Para los que no sabían, ¿verdad? El Halloween no dura un día, dura 6 semanas. El Halloween solamente es el cierre. Pero no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hermanos? O Cristo con Belial. Entonces, en cuanto a su pregunta, ¿quién los puso? ¿O cómo se pusieron? Creo que queda más claro, ¿no? Es el espíritu inmundo que está manipulando a mucha gente. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. ¿Alguien me da una mano? Dígame. A mí me da el libro de Hechos 3, versículo 19. Habla. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Espíritu Santo, hermano, va a venir a cada uno conforme haya ese proceso en nosotros, arrepentirnos y convertirnos. ¿Estamos hasta aquí? Póngase sobre sus pies, dice, hermano, ya nos tomamos bastante tiempo con esto. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén, hermanos. Miguel, si me hace favor, hijo, vamos a orar y vamos a cerrar la dominical con esta oración y entramos de lleno a nuestro culto. Amén. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú has estado con nosotros, porque has hablado a nuestras vidas y has llenado nuestro corazón con ella, Padre, con tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, bendigas tu palabra, nos llenes de ella, Señor, y seamos cada vez mejores hijos tuyos, edificados sobre la piedra angular, Señor, sobre esa piedra sobre esa roca eterna, Señor, sobre la sólida roca de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para el culto, hermanos. 2 minutitos para los que ya al baño, porque ya nos fuimos lejos con la escuela dominical el día de hoy.